¿Qué haría un guerrero comanche al encontrar a un niño negro siendo perseguido por cazadores de esclavos en el desierto mexicano? Cuando salvar a ese niño significaría traicionar todas las tradiciones de su tribu y poner en riesgo su propia vida. Escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Maetern, el sol del desierto de Chihuahua, caía implacable sobre mi rostro mientras observaba desde lo alto de una roca la escena que se desarrollaba abajo. 3 hombres blancos a caballo perseguían a un niño que corría desesperadamente entre los cactus y las piedras. El muchacho no podía tener más de 12 años. Su piel oscura brillaba por el sudor y el terror. Sus ropas desgarradas apenas lo cubrían. Soy Ayana Tasuda, guerrero de la tribu Comanche, y durante mis 28 años de vida había visto muchas cosas terribles en estas tierras fronterizas. Pero algo en esa persecución me removió el alma de una manera que no esperaba. Los cazadores gritaban en inglés y español, palabras que había aprendido en mis tratos comerciales con mexicanos y americanos. «Agárralo, Silas, ese negro vale 50 pesos de oro», gritaba el que parecía ser el líder, un hombre corpulento con sombrero negro. El niño tropezó y cayó pesadamente entre unas rocas. Su pequeño cuerpo se estremeció de dolor, pero se las arregló para ponerse en pie y seguir corriendo. Sus perseguidores se acercaban rápidamente, sus caballos levantando nubes de polvo rojizo. Mi mano se dirigió instintivamente al cuchillo que llevaba en el cinturón. No era asunto mío. Mi pueblo y los esclavos negros no tenían nada en común. Los comanches éramos guerreros libres de las praderas. No nos mezclábamos en los conflictos de los hombres blancos, pero había algo en los ojos de ese niño, una determinación desesperada que me recordó a mí mismo cuando era joven y huía de los soldados mexicanos que habían masacrado mi aldea natal. «Ya no puedes correr más, mocoso», gritó uno de los cazadores, un hombre delgado con barba rojiza. «Tu madre está preocupada por ti». El niño se detuvo por un momento y se volteó hacia ellos. «Mi madre está muerta por culpa de ustedes», gritó con una voz quebrada por el llanto y la rabia. «Nunca volveré». Esas palabras me atravesaron como una flecha. Conocía ese dolor, esa pérdida. Mi propia madre había muerto defendiendo nuestra aldea cuando yo tenía apenas 8 años. El recuerdo de su sangre en mis manos pequeñas aún me despertaba por las noches. Los cazadores se reían mientras se acercaban. El líder había desenfundado un lazo y lo hacía girar sobre su cabeza. «Te guste o no, vas a venir con nosotros. El señor Hawthorne pagó buen dinero por ti». El niño buscó desesperadamente un lugar donde esconderse, pero el desierto no ofrecía mucha protección. Sus pequeñas piernas temblaban de agotamiento. Sabía que no podría seguir corriendo por mucho tiempo. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi destino para siempre. Desmonté de mi caballo y comencé a descender silenciosamente por las rocas, moviéndome como un fantasma, tal como me había enseñado mi abuelo. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre la piedra caliente. El viento del desierto llevaba mi olor lejos de los caballos de los cazadores. El niño había quedado acorralado contra una pared de roca. Los 3 hombres se acercaban lentamente, disfrutando de su terror. «Ven aquí, muchacho», decía el líder con voz melosa. «No te vamos a lastimar. Mucho». «Mi nombre es Ezequiel Freeman», gritó el niño con fiereza, aunque su voz temblaba. «Y soy un hombre libre». Los cazadores estallaron en carcajadas. «¡Libre!», se burló el de la barba rojiza. «Ningún negro es libre en estas tierras, muchacho. Tu destino es servir al hombre blanco». Fue en ese momento cuando salí de las sombras. «Su destino», dije en español, mi voz cortando el aire caliente como el filo de una navaja, «es decidido por los espíritus del desierto». Los 3 hombres se voltearon hacia mí, sus rostros mostrando sorpresa y luego desprecio. Mi aparición había sido tan silenciosa
que sus caballos apenas ahora comenzaban a inquietarse por mi presencia. «¿Qué tenemos aquí?», dijo el líder, su mano moviéndose hacia su pistola. «Un salvaje comanche que no sabe meterse en sus propios asuntos». El pequeño Ezequiel me miraba con ojos enormes, sin entender qué estaba pasando, pero reconociendo instintivamente que algo había cambiado en su favor. «Este niño está bajo mi protección ahora», declaré, mi mano descansando sobre el mango de mi cuchillo. «Márchense». Los cazadores se miraron entre ellos y luego estallaron en risas. «¿Tu protección?», se burló el de la barba. «Somos 3 hombres armados, indio. ¿Tú solo tienes un cuchillo?». Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Solo necesito un cuchillo». En ese momento, el líder hizo algo que sellaba el destino de todos nosotros. Nature's Peace. Capítulo 2. El líder de los cazadores, un hombre que después sabría se llamaba Cornelius Hawthorne, desenfundó su revólver con un movimiento rápido. Pero yo había vivido toda mi vida en el filo de la muerte, y mis reflejos fueron más rápidos. Me arrojé hacia un lado justo cuando el disparo resonó en el desierto, el eco rebotando entre las rocas como el rugido de un trueno lejano. La bala pasó tan cerca de mi oreja que pude sentir el calor del plomo. Sin perder un instante, lancé mi cuchillo con la precisión que mi abuelo me había enseñado durante años de práctica. La hoja se hundió profundamente en el hombro derecho de Hawthorne, haciéndolo gritar de dolor y soltar su arma. El revólver cayó pesadamente sobre las rocas con un sonido metálico. «¡Cornelius!», gritó el de la barba rojiza, que ahora reconocía como Silas. Desenfundó su propia pistola, pero yo ya estaba en movimiento, corriendo en zigzag entre las rocas como una serpiente del desierto. El tercer cazador, un hombre rechoncho con cicatrices en la cara, gritó algo en inglés y espoleó su caballo hacia mí, pero su montura, asustada por el ruido y el olor de la sangre, se encabritó y lo tiró al suelo con un golpe seco. «¡Corre!», le grité al niño Ezequiel en español. «¡Hacia las rocas altas!». Por un momento el muchacho se quedó paralizado, sus ojos oscuros fijos en la sangre que manchaba la camisa de Hawthorne. Nunca había visto violencia tan de cerca, y el shock lo tenía clavado al suelo como una estatua. «¡Ahora!», rugí, y algo en mi voz lo despertó de su trance. Ezequiel comenzó a trepar por las rocas con la agilidad de un gato montés. Sus pequeñas manos encontraban cada grieta, cada saliente, moviéndose más rápido de lo que yo había esperado. Era evidente que había crecido en un lugar donde trepar y esconderse eran habilidades de supervivencia. Silas disparó hacia donde había estado el niño un segundo antes, pero la bala solo arrancó chispas de la piedra. «¡Maldito seas, indio!», gritó hacia mí. «¡Vas a pagar por esto!». Me las arreglé para recuperar mi cuchillo del hombro de Hawthorne, quien ahora estaba en el suelo, presionando su herida con la mano izquierda mientras intentaba alcanzar su pistola con la derecha. Le di una patada al arma, enviándola lejos de su alcance. «La próxima vez», le dije en inglés, palabras que había aprendido comerciando en los pueblos fronterizos, «el cuchillo va al corazón». El rostro de Hawthorne se contorsionó de odio y dolor. «No sabes con quién te estás metiendo, salvaje. Trabajo para gente muy poderosa. Te van a perseguir hasta el último rincón de este desierto». «Que vengan», respondí simplemente. El tercer cazador, Dutch, había logrado ponerse en pie y ahora apuntaba su rifle hacia las rocas donde se había escondido Ezequiel. «Sal de ahí, mocoso, o tu amigo indio va a morir aquí mismo». Pero yo conocía estas rocas, había cazado en este territorio durante años, conocía cada cueva, cada pasaje secreto. Lo que estos hombres no sabían era que estas formaciones rocosas tenían túneles naturales que conectaban diferentes niveles. Mientras Dutch mantenía su rifle apuntado hacia arriba, yo me moví silenciosamente hacia la base de las rocas. Había una abertura pequeña, casi invisible, que llevaba a una serie de cuevas conectadas.
Mi cuerpo delgado y ágil me permitió deslizarme por esa abertura como una sombra. Dentro de las cuevas, el aire era fresco y húmedo. Mis ojos se adaptaron rápidamente a la oscuridad, otra habilidad que había desarrollado durante años de caza nocturna. Podía escuchar los gritos de los cazadores afuera, pero sus voces sonaban distantes y confusas. Trepé por un pasaje que sabía que me llevaría directamente detrás de donde se había refugiado Ezequiel. El niño estaba acurrucado detrás de una roca grande, temblando no solo de miedo, sino también de frío. El desierto mexicano podía ser implacablemente caliente durante el día, pero las sombras de las rocas mantenían una temperatura sorprendentemente baja. «No tengas miedo», le susurré en español cuando aparecí detrás de él. Ezequiel se sobresaltó tanto que casi gritó, pero se controló y me miró con esos ojos enormes, llenos de una mezcla de terror y esperanza. «¿Por qué me ayudas?», me preguntó en un español imperfecto pero comprensible. «No me conoces». Era una pregunta que yo mismo me había estado haciendo desde el momento en que decidí intervenir. Mi pueblo no tenía la costumbre de involucrarse en los problemas de otros, especialmente no de los extraños. Pero había algo en este niño, algo que despertaba memorias que prefería mantener enterradas. «¿Por qué?», le dije finalmente. «Una vez fui un niño perseguido también». Antes de que pudiera responder, escuchamos la voz de Silas desde abajo. «Sabemos que están ahí arriba. Cornelius está perdiendo mucha sangre. Si no bajan en 5 minutos, vamos a quemar toda esta maldita formación rocosa». Ezequiel me miró con pánico. «¿Tienen fuego suficiente para hacer eso?». Miré hacia abajo y vi que Dutch estaba desatando algo de su silla de montar. Mi corazón se hundió cuando reconocí lo que era. Varios frascos que probablemente contenían aceite de lámpara. Estos hombres habían venido preparados para una cacería larga y estaban dispuestos a usar cualquier medio necesario. «Sí», le respondí honestamente, «pueden hacerlo». El rostro de Ezequiel se llenó de determinación, una expresión demasiado madura para un niño de su edad. «Entonces me entrego. No voy a dejar que mueras por mi culpa». Pero antes de que pudiera moverse, puse mi mano firmemente sobre su hombro. «Nadie se entrega», le dije. «Vamos a salir de aquí, pero tenemos que ser inteligentes». Fue entonces cuando escuché algo que hizo que mi sangre se helara. El sonido de cascos de caballos acercándose. Muchos cascos. Demasiados para ser solo los 3 cazadores. «Silas», gritó una voz nueva desde la distancia. «¿Qué diablos está pasando aquí?». Ezequiel y yo nos miramos. Los refuerzos habían llegado y nuestra situación acababa de volverse mucho más peligrosa. Berskakirula. Capítulo 3. El sonido de los cascos se acercaba como el rugido de una tormenta. Conté al menos 6 caballos, tal vez más. Mi corazón latía fuerte, pero mantuve mi expresión calmada. Ezequiel necesitaba ver fuerza, no miedo. Desde nuestra posición en las rocas, pude ver a los recién llegados. Eran más cazadores de esclavos, pero estos vestían mejor y sus caballos eran de mayor calidad. El que parecía liderar el grupo era un hombre alto, con bigote cuidadosamente recortado y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «¡Capitán Morrison!», gritó Silas con alivio evidente en su voz. «Un comanche loco atacó a Cornelius. Tienen al muchacho escondido en esas rocas». El tal Morrison desmontó con la elegancia de un militar experimentado. Sus ojos examinaron la escena. Hawthorne sangrando en el suelo, Dutch nervioso con su rifle y las rocas donde nos escondíamos. ¿Un solo comanche les está dando problemas a 3 hombres armados?, Morrison preguntó con desdén. «¿Qué clase de cazadores son ustedes?». «No es un comanche ordinario», murmuró Dutch. «Se mueve como un fantasma y lanza el cuchillo como si fuera una extensión de su brazo». Morrison observó las rocas con ojos entrenados. Pude ver que estaba evaluando las posibles rutas de escape, los puntos ciegos, las ventajas estratégicas.
Este hombre era peligroso de una manera diferente a los otros. Tenía cerebro, además de armas. «¡Tú, indio!», gritó Morrison hacia las rocas. «Puedo ver que no eres un salvaje común. Hablas español y tienes habilidades de combate. Te ofrezco un trato justo». Me quedé en silencio esperando. En la negociación, el primero en hablar siempre está en desventaja. «Entrega al muchacho y podrás irte libre», continuó Morrison. «Incluso te pagaré 10 pesos de plata por las molestias. Eres guerrero, no niñera. Este no es tu problema». Ezequiel me miró con ojos suplicantes, pero no de la manera que esperaba. No me suplicaba que lo salvara. Me suplicaba que no aceptara el trato. «¿Por qué quieren tanto a este niño?», le grité de vuelta. «¿Qué lo hace tan valioso?». Morrison se rió, un sonido que no tenía humor. «Eso no es asunto tuyo, Comanche. Solo es un negro fugitivo que debe ser devuelto a su dueño legítimo». «¡Nadie me posee!», gritó Ezequiel de repente, su voz juvenil cortando el aire del desierto. «¡Mi madre me libertó antes de morir!». Un silencio extraño cayó sobre el grupo de cazadores. Morrison intercambió miradas con sus hombres, y pude ver que algo en las palabras del niño los había inquietado. «Muchacho», dijo Morrison con una voz súbitamente más suave, «tu madre no tenía autoridad para libertarte. Esos papeles no valen nada aquí en México». «Los papeles están firmados por un juez de Texas», gritó Ezequiel. «Están en mi morral». Mi mente trabajaba rápidamente. Si el niño tenía documentos legales de liberación, ¿por qué estos hombres lo perseguían con tanta determinación? ¿Y por qué habían matado a su madre? «Ezequiel», le susurré, «¿dónde están esos papeles ahora?». El niño se tocó un pequeño morral de cuero que llevaba cruzado sobre el pecho, debajo de su camisa desgarrada. «Aquí», murmuró. «Mamá me dijo que nunca los dejara, que eran lo único que me mantenía libre». Morrison, obviamente, había escuchado nuestro intercambio susurrado porque gritó: «Los papeles son falsos. Ese niño es propiedad robada». Pero algo en su voz me decía que estaba mintiendo. Los cazadores de esclavos no perseguían con tanta ferocidad a un niño por 50 pesos de oro. Había algo más en juego aquí. «Si los papeles son falsos», le grité de vuelta, «¿por qué no dejan que las autoridades mexicanas decidan? ¿Por qué no lo llevan a un magistrado?». Morrison no respondió inmediatamente, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Los papeles probablemente eran reales, y estos hombres estaban violando la ley mexicana. «Se está acabando mi paciencia, Comanche», dijo Morrison finalmente. «Dutch, prepara esos frascos de aceite. Si no bajan en 2 minutos, quemamos todo». Pero mientras hablaba, pude ver que uno de sus hombres se había separado del grupo y estaba rodeando las rocas hacia el oeste. Morrison no solo estaba tratando de asustarnos para que saliéramos, estaba preparando un ataque desde múltiples direcciones. «Ezequiel», le susurré urgentemente, «¿puedes nadar?». El niño me miró confundido. «Sí, pero ¿por qué?». «¿Y por qué?», le dije mientras observaba al cazador que se acercaba por nuestro flanco. «Vamos a necesitar cruzar el río». «¿Qué río?», preguntó Ezequiel. «Solo veo desierto». Sonreí por primera vez desde que había comenzado este enfrentamiento. «Exactamente. Por eso no nos van a seguir». Lo que Ezequiel no sabía era que estas rocas estaban situadas sobre un río subterráneo que emergía a la superficie aproximadamente medio kilómetro al norte. Era un secreto que había descubierto durante años de caza en esta región. Un oasis escondido que muy pocos conocían. «Cuando yo diga ahora», le instruí, «vas a seguirme exactamente. No mires atrás, no te detengas, no importa lo que escuches». «Entendido». Ezequiel asintió, aunque pude ver el miedo en sus ojos. Era solo un niño, después de todo, y le estaba pidiendo que confiara su vida a un extraño. «Una cosa más», le dije, mi voz grave. «¿Los hombres que mataron a tu madre eran algunos de estos?». Los ojos de Ezequiel se llenaron de lágrimas, pero su voz fue firme cuando respondió: «Hawthorne estuvo ahí, y Silas también. Vi cómo…». Su voz se quebró.
Vi cómo la golpearon cuando trató de protegerme. Sentí una furia fría apoderarse de mí. No era solo un rescate ahora, era justicia. El sonido de pasos sobre las rocas nos alertó de que el cazador que había rodeado la formación estaba cerca. Morrison había dejado de hablar y sus hombres se estaban posicionando para el ataque final. Era hora de moverse. Ahora, susurré. Pero justo cuando nos preparábamos para salir de nuestro escondite, escuchamos algo que cambió todo. El cuerno de guerra de una patrulla de caballería mexicana resonó a lo lejos, acercándose rápidamente hacia nuestra posición. Capítulo 4. El sonido del cuerno de guerra mexicano resonaba cada vez más cerca, un llamado profundo y melancólico que cortaba el aire caliente del desierto como el grito de un águila gigante. Conocía ese sonido bien. Durante años había comerciado con las patrullas de caballería que recorrían estas tierras fronterizas, intercambiando pieles e información por provisiones y municiones. Morrison y sus hombres se habían quedado completamente inmóviles, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y cálculo. La llegada de soldados mexicanos cambiaba completamente la situación. Si los militares encontraban a un grupo de americanos cazando esclavos en territorio mexicano, las consecuencias serían graves. México había abolido la esclavitud décadas atrás y el gobierno no toleraba a los cazadores que cruzaban la frontera. «Maldición», murmuró Morrison, su voz apenas audible pero cargada de frustración. «¿Qué diablos hace una patrulla mexicana por aquí?» Silas, que seguía manteniendo su rifle apuntado hacia nuestras rocas, se veía cada vez más nervioso. «Capitán, tenemos que irnos. Si nos encuentran aquí con Cornelius herido y persiguiendo al muchacho...» «Cállate y déjame pensar», le espetó Morrison. Pero pude ver en sus ojos que sabía que Silas tenía razón. La situación se había vuelto insostenible para ellos. Desde mi posición, observé cómo Hawthorne intentaba ponerse en pie, presionando un pañuelo ensangrentado contra su herida. Su rostro había perdido mucho color, y era evidente que la pérdida de sangre lo estaba debilitando rápidamente. Dutch ayudó a levantarlo, pero Hawthorne se tambaleó peligrosamente. «No puedo montar en este estado», murmuró Hawthorne, su voz áspera por el dolor. «La herida es más profunda de lo que pensé». El cuerno sonó de nuevo, esta vez mucho más cerca. Calculé que la patrulla estaría visible en menos de 10 minutos. Era el momento perfecto para hacer nuestro movimiento, pero también el más peligroso. Los cazadores estaban desesperados y los hombres desesperados cometen actos impredecibles. «Ezequiel», le susurré al niño, que se había acurrucado contra mi costado. Podía sentir cómo temblaba, no solo de miedo, sino también del frío que emanaba de las rocas sombreadas. «¿Ves ese sendero que baja por el lado este de estas rocas?» El niño siguió mi dedo y asintió lentamente. El sendero era estrecho y traicionero, pero serpenteaba entre las piedras, de manera que nos mantendría ocultos de la vista de los cazadores durante la mayor parte del descenso. «Cuando yo cuente hasta 3, continué, vamos a bajar por ahí. Pero tienes que moverte exactamente como yo me mueva. Si me agacho, tú te agachas. Si me detengo, tú te detienes. ¿Entendido?» «Entendido», murmuró Ezequiel, y me impresionó la firmeza en su voz a pesar de su edad. Este niño había visto cosas que ningún niño debería ver, y eso lo había hecho más fuerte de lo normal. Abajo, Morrison había tomado una decisión. «Vamos a retirar a Cornelius hacia el norte», ordenó a sus hombres. «Esperaremos hasta que pase la patrulla mexicana, y luego volveremos por el muchacho». «¿Y si el comanche se escapa con él?», preguntó Dutch, claramente nervioso por la perspectiva de perder a su presa. Morrison sonrió, pero era una sonrisa fría y calculadora. «No se va a escapar. Conozco a este tipo de indios. Son territoriales. No va a alejarse mucho de su zona de caza familiar. Lo encontraremos». Sus palabras me helaron la sangre porque tenía razón.
Normalmente, un comanche no se alejaría mucho de su territorio conocido, pero Morrison no sabía algo crucial sobre mí. No era un comanche ordinario. Era un comanche sin tribu. Un guerrero que había estado vagando solo por estas tierras durante años. No tenía un territorio fijo al cual regresar. Silas, tú y Dutch ayuden a Cornelius a montar, continuó Morrison. Yo me quedo otros 5 minutos para ver si puedo conseguir un disparo limpio al indio. Mi corazón se aceleró. Morrison no se iba a rendir tan fácilmente como había esperado. Tendríamos que ser extremadamente cuidadosos durante nuestro escape. El sonido de los cascos mexicanos era ahora claramente audible, acompañado por el tintineo metálico de los arreos y las conversaciones en español de los soldados. Era una patrulla grande, tal vez 12 o 15 hombres, suficientes para representar una amenaza real para los cazadores. Uno, comencé a contar silenciosamente. Ezequiel se tensó a mi lado, preparándose para moverse. Pude ver en sus ojos una determinación que me recordó dolorosamente a mí mismo a su edad. Era la mirada de alguien que había perdido todo y no tenía nada más que perder. 2. Morrison había caminado hacia el lado oeste de las rocas, posicionándose con su rifle en una ubicación que le daría una vista clara de cualquiera que intentara escapar por el sendero del este. Pero lo que no sabía era que ese sendero tenía una curva ciega aproximadamente a mitad de camino hacia abajo. 3. Nos movimos. Bajé por el sendero rocoso con la agilidad de una cabra montés, mis pies descalzos encontrando automáticamente los puntos de apoyo más seguros. Ezequiel me siguió sorprendentemente bien, sus pequeñas manos agarrándose a las rocas con desesperación controlada. El niño era más atlético de lo que había esperado, probablemente el resultado de años de trabajar en los campos o de escapar de situaciones peligrosas. Habíamos descendido aproximadamente la mitad del sendero cuando escuché un grito desde arriba. ¡Ahí están! ¡Se están escapando por el lado este! El rifle de Morrison rugió, y una bala golpeó la roca justo encima de nuestras cabezas, enviando una lluvia de fragmentos de piedra sobre nosotros. Ezequiel se encogió, pero no se detuvo, siguiéndome mientras yo lo guiaba hacia un saliente rocoso que nos brindaría cobertura. «¡Mantén la cabeza baja!», le grité mientras otro disparo resonaba por el cañón. Desde nuestro nuevo escondite, pude ver que los soldados mexicanos habían aparecido finalmente en el extremo sur del cañón. Era una patrulla impresionante. 15 hombres a caballo, con uniformes azules y equipamiento que brillaba bajo el sol del desierto. Al frente cabalgaba un oficial con charreteras doradas y un bigote magnífico que le daba un aire de autoridad indiscutible. «¡Alto!», gritó el oficial en español, su voz amplificada por el eco del cañón. «¡Identifíquense inmediatamente!». Morrison y sus hombres se habían quedado completamente inmóviles. Desde mi posición pude ver cómo Morrison calculaba rápidamente sus opciones. Enfrentar a una patrulla mexicana armada sería suicidio, pero intentar explicar su presencia con un hombre herido y evidencia de un tiroteo sería igualmente problemático. El oficial mexicano, que pude ver ahora llevaba las insignias de teniente, se acercó cautelosamente con varios de sus hombres. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su sable, listo para desenfundar en cualquier momento. «Soy el teniente Carlos Mendoza de la 3ª Compañía de Caballería», anunció. «Están en territorio mexicano sin autorización. Expliquen su presencia aquí». Morrison se las arregló para sonreír, pero incluso desde la distancia pude ver la tensión en sus hombros. «Teniente Mendoza, somos comerciantes americanos. Estábamos persiguiendo a unos bandidos que robaron nuestros caballos cuando fueron atacados por comanches hostiles». Era una mentira hábil, pero Mendoza no parecía impresionado. Sus ojos examinaron la escena, la sangre en las rocas, la posición de los hombres, las armas que habían sido disparadas recientemente. «¿Comanches?»,
preguntó Mendoza, su voz cargada de escepticismo. No hemos recibido reportes de actividad comanche en esta área durante meses. Solo era uno, intervino Silas nerviosamente, un loco que nos atacó sin provocación. Mendoza desmontó y comenzó a examinar las evidencias más de cerca. Era obviamente un soldado experimentado, alguien que sabía leer las señales de un campo de batalla. Cuando vio la cantidad de sangre donde había estado Hawthorne, su expresión se endureció. Uno de sus hombres está gravemente herido, observó. ¿Dónde están los cuerpos de los atacantes comanches? Morrison vaciló por un momento demasiado largo. Escaparon hacia el norte después del ataque. Ya veo, dijo Mendoza, pero su tono sugería que no creía una palabra. ¿Y qué hay de los caballos robados que estaban persiguiendo? Otra pausa incómoda. Los cazadores, obviamente, no habían pensado en todos los detalles de su historia improvisada. Mientras observaba este intercambio, me di cuenta de que esta era nuestra oportunidad. Los soldados mexicanos estaban distraídos con los cazadores, y el sendero hacia el fondo del cañón estaba ahora libre de vigilancia. Ezequiel, le susurré, vamos a seguir bajando. Mantente silencioso y sígueme exactamente. Continuamos nuestro descenso, moviéndonos de sombra en sombra, de roca en roca. El niño demostró una vez más su resistencia y agilidad, adaptándose a mi ritmo sin quejarse, a pesar de que debía estar agotado por la persecución y el miedo. Cuando finalmente llegamos al fondo del cañón, nos encontramos en un mundo diferente. Aquí, protegido del sol directo por las altas paredes rocosas, crecía vegetación que no existía en el desierto abierto. Había pequeños arbustos, incluso algunos árboles jóvenes que habían encontrado agua subterránea. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Ezequiel, su voz apenas un susurro. Señalé hacia el norte, donde sabía que el río subterráneo emergía a la superficie. Hay agua por allá. Comida también, si sabes dónde buscar. ¿Cómo sabes todo esto?, me preguntó mientras caminábamos silenciosamente por el suelo del cañón. Era una pregunta razonable. Le debía una explicación, especialmente después de que había confiado su vida a mí. Llevo 5 años viviendo solo en estos desiertos, le expliqué mientras nos movíamos entre las rocas caídas. Después de que mi tribu después de que me quedé solo, aprendí cada cueva, cada fuente de agua, cada lugar seguro en cientos de kilómetros a la redonda. ¿Qué le pasó a tu tribu?, preguntó Ezequiel con la curiosidad directa de un niño. Era una pregunta que rara vez me había hecho alguien y nunca había respondido completamente, pero algo sobre este niño, sobre su propia pérdida, me hizo querer compartir la verdad. Soldados mexicanos atacaron nuestra aldea cuando yo tenía 18 años, dije, mi voz manteniéndose firme a pesar de los recuerdos dolorosos. Habían rumores de que estábamos comerciando armas con apaches hostiles. No era cierto, pero eso no importó. Ezequiel caminó en silencio por un momento, procesando esta información. ¿Perdiste a tu familia? Toda, respondí simplemente. Mis padres, mis hermanos, mi prometida, todos. Lo siento, dijo Ezequiel, y había una sinceridad en su voz que me tocó profundamente. Yo también perdí a todos. Solo quedábamos mamá y yo, y ahora... Su voz se quebró, y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas polvorientas. Se las limpió rápidamente con el dorso de su mano, tratando de mantener su compostura. Ahora nos tenemos el uno al otro, le dije, sorprendiéndome a mí mismo con esas palabras. Ezequiel me miró con ojos grandes y esperanzados. ¿De verdad? ¿No me vas a entregar cuando lleguemos a algún pueblo? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Este niño había aprendido a no confiar en los adultos, a esperar ser traicionado por aquellos que decían querer ayudarlo. Te doy mi palabra de guerrero, le dije solemnemente. Nadie te va a lastimar mientras yo esté vivo. Era una promesa grande, tal vez demasiado grande. Pero mientras miraba su rostro joven, marcado por la pérdida y el miedo,
Supe que era una promesa que estaba dispuesto a mantener sin importar el costo. Habíamos caminado aproximadamente 1 kilómetro cuando escuchamos voces detrás de nosotros. Los soldados mexicanos estaban interrogando a los cazadores más agresivamente, y sus voces llevaban claramente en el aire seco del desierto. «No me importa lo que digan», era la voz del teniente Mendoza. «Algo no está bien aquí. Vamos a escoltar a estos hombres de vuelta a la frontera, y si encuentro evidencia de que han estado cazando esclavos en territorio mexicano». Su amenaza quedó sin terminar, pero el mensaje era claro. «Mira», dijo Ezequiel de repente, señalando hacia adelante. Seguí su dedo y sonreí. Allá adelante, oculto por una curva en el cañón, pude ver el brillo del agua a la luz del sol. Habíamos llegado al oasis secreto, pero justo cuando pensé que habíamos escapado de nuestros perseguidores, escuché algo que hizo que mi sangre se helara. El sonido de cascos acercándose por el cañón detrás de nosotros, moviéndose rápidamente en nuestra dirección. Capítulo 5. El sonido de los cascos se acercaba con la inexorabilidad de una tormenta del desierto. Mi mente calculó rápidamente. Eran aproximadamente 3 caballos, moviéndose a buen ritmo, pero no a galope completo. Eso significaba que los jinetes estaban siguiendo nuestro rastro cuidadosamente, no huyendo de los soldados mexicanos. «Rápido», le susurré a Ezequiel, tomando su pequeña mano. «Tenemos que llegar al agua antes de que nos alcancen». Corrimos los últimos 200 metros hasta el oasis, nuestros pies levantando pequeñas nubes de polvo rojizo. El agua apareció ante nosotros como un milagro, un manantial natural que brotaba de las rocas y formaba una pequeña laguna de agua cristalina rodeada de palmeras enanas y juncos verdes. Era un refugio escondido que muy pocos conocían, un secreto que había guardado celosamente durante años. «Es hermoso», murmuró Ezequiel, momentáneamente olvidando nuestro peligro. «Y más importante», le dije mientras examinaba rápidamente el área, «es defensible». El oasis estaba situado en una depresión natural, rodeada por 3 lados por paredes rocosas de unos 15 metros de altura. Solo había una entrada principal. El sendero por el que habíamos llegado era como un anfiteatro natural, con múltiples lugares para esconderse entre las rocas y la vegetación. Pero lo más importante era algo que no se veía desde la entrada. Detrás de la cascada que alimentaba la laguna había una cueva lo suficientemente grande como para esconder a varias personas. Era allí donde había pasado muchas noches durante mis primeros años de soledad, cuando las tormentas del desierto me obligaban a buscar refugio. «Sígueme», le dije a Ezequiel, guiándolo hacia la cascada. El agua estaba fría, un contraste impactante con el calor del desierto. Ezequiel jadeó cuando entramos, pero no se quejó. Era un niño fuerte, forjado por la adversidad de una manera que ningún niño debería ser. Detrás de la cortina de agua, la cueva era exactamente como la recordaba: seca, espaciosa y completamente invisible desde el exterior. Había incluso algunos de mis viejos suministros almacenados allí: mantas, algunas herramientas básicas y, lo más importante, un pequeño arsenal de armas que había estado acumulando durante años. «¿Cómo conoces este lugar?», preguntó Ezequiel, observando con asombro las provisiones cuidadosamente organizadas. «Este ha sido mi refugio durante años», le expliqué mientras revisaba mi colección de armas. «Cuando necesitaba un lugar seguro para descansar o curar heridas, seleccioné un arco de guerra comanche que había hecho yo mismo, junto con un carcaj lleno de flechas. También tomé un segundo cuchillo, este más largo y mejor equilibrado que el que llevaba habitualmente. El sonido de los cascos había cesado, lo que significaba que nuestros perseguidores habían llegado al oasis. A través del sonido del agua cayendo, pude escuchar voces hablando en inglés. «Las huellas terminan aquí», decía una voz que reconocí como la de Morrison. «Definitivamente están aquí». «¿Dónde pueden esconderse?»,
preguntó otra voz, probablemente Dutch. Solo veo agua y algunas palmeras. Los comanches son como serpientes, respondió Morrison. Pueden desaparecer donde quiera, pero están aquí. Puedo sentirlo. Ezequiel me miró con ojos preocupados. Le hice un gesto para que permaneciera en silencio y me acerqué cuidadosamente al borde de la cascada donde podía observar sin ser visto. Morrison estaba de pie al borde de la laguna, sus ojos escaneando sistemáticamente cada posible escondite. Dutch estaba examinando las huellas en la arena húmeda cerca del agua. Pero había un tercer hombre que no había visto antes, joven, delgado, con el aspecto de alguien que había crecido rastreando en territorio salvaje. «Señor Morrison», dijo el rastreador, «las huellas entran al agua pero no salen del otro lado. O están escondidos en algún lugar de esta área o... ¿O qué?», preguntó Morrison impacientemente. «O fueron por detrás de esa cascada», terminó el rastreador, señalando directamente hacia nuestra ubicación. Mi corazón se aceleró. Este rastreador era bueno, mejor de lo que había esperado. Tendríamos que actuar rápido. «Ezequiel», le susurré, «¿puedes nadar bien?». El niño asintió. «Mamá me enseñó en el río cerca de nuestra casa». «Perfecto. Quiero que nades hasta el otro lado de la laguna y te escondas entre esos juncos altos. Mantente bajo el agua tanto como puedas y no salgas hasta que yo te diga». «¿Qué vas a hacer?», preguntó con preocupación. «Voy a hacer lo que mejor sé hacer», respondí, tensando mi arco. «Protegerte». Ezequiel se deslizó silenciosamente en el agua. Su técnica de natación era sorprendentemente buena para un niño. Se movía bajo la superficie como un pez, creando apenas ondas visibles. En pocos segundos había desaparecido entre la vegetación del lado opuesto. Morrison y sus hombres se habían acercado más a la cascada. El rastreador estaba señalando marcas específicas en las rocas húmedas. «Definitivamente pasaron por aquí», dijo con certeza. «Esas marcas son frescas». Morrison desenfundó su pistola. «Muy bien, vamos a entrar y terminar con esto de una vez». Fue entonces cuando tomé mi decisión. Era hora de cambiar las reglas del juego. Salí de detrás de la cascada como un fantasma, mi arco ya tensado y apuntando directamente al corazón de Morrison. El agua corrió por mi cuerpo, haciéndome parecer como un espíritu del desierto emergiendo de las profundidades. «Alto», dije en inglés, mi voz resonando por todo el oasis. Los tres hombres se congelaron. Morrison mantuvo su pistola levantada, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. Sabía que a esta distancia mi flecha sería más rápida que su bala. «Baja el arma, Comanche», dijo Morrison, pero su voz carecía de la confianza que había mostrado antes. «Tú primero», respondí, manteniéndome perfectamente inmóvil. «Y tus hombres también». Durante varios segundos nos quedamos en un impas mortal. El único sonido era el de la cascada y la respiración pesada de los hombres. «¿Dónde está el muchacho?», preguntó Morrison finalmente. «A salvo», respondí simplemente. «No puedes protegerlo para siempre, salvaje. Tarde o temprano tendrás que dormir, tendrás que bajar la guardia». «Tal vez», admití, «pero ustedes no van a estar aquí para verlo». El rastreador, que había estado observando silenciosamente, de repente se movió hacia un lado, tratando de obtener un ángulo mejor para un disparo. Fue un error. Mi flecha silbó por el aire y se hundió profundamente en su hombro derecho, enviándolo al suelo con un grito de dolor. Antes de que Morrison pudiera reaccionar, ya había tensado una segunda flecha. «La próxima va al corazón», le advertí. Morrison y Dutch intercambiaron miradas rápidas. Estaban calculando sus opciones, pero todas llevaban a más violencia. «Escuchen», dije manteniendo mi arco tensado, «van a salir de aquí ahora mismo. Van a regresar con los soldados mexicanos y explicar que no encontraron nada, y nunca más van a perseguir a ese niño». «No puedes estar hablando en serio», se burló Morrison. «¿Crees que vamos a renunciar a tanto dinero por las amenazas de un indio?» «¿Cuánto dinero?», pregunté genuinamente curioso.
¿Cuánto vale la vida de un niño para ustedes? Morrison sonrió, pero no era una expresión agradable. Más de lo que tu cerebro primitivo puede imaginar. Salvaje. Ese niño no es lo que parece ser. Sus palabras me intrigaron, pero mantuve mi expresión neutral. Explícate. Su madre no era solo una esclava cualquiera, continuó Morrison, obviamente pensando que podía comprar tiempo hablando. Era la amante personal de Thomas Beauregard, uno de los hombres más ricos de Texas, y ese mocoso es su hijo. La información me golpeó como un rayo. Si Ezequiel era el hijo de un hombre rico, eso explicaría por qué los cazadores estaban dispuestos a arriesgar tanto para capturarlo. Beauregard murió hace 6 meses, continuó Morrison. Su testamento legal deja todo a su hijo legítimo. Pero hay otro testamento, uno secreto, que nombra al muchacho como heredero de una parte significativa de la fortuna. Los papeles que el niño lleva no son solo documentos de liberación, son prueba de paternidad. Todo comenzó a tener sentido. Los cazadores no estaban simplemente persiguiendo a un esclavo fugitivo. Estaban tratando de eliminar a un heredero inconveniente, alguien que podía reclamar una fortuna que otros querían para sí mismos. ¿Quién los contrató?, pregunté. Morrison se rió. ¿Realmente crees que voy a decírtelo? Pero no necesitaba que me lo dijera. Era obvio. El hijo legítimo o su representante legal habían contratado a estos cazadores para eliminar la competencia por la herencia. «El niño no sabe nada de esto, ¿verdad?», pregunté. «Por supuesto que no», respondió Dutch por primera vez. Su madre se lo ocultó. Probablemente pensó que sería más seguro para él. Mientras procesaba esta información, escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara. Más cascos acercándose al oasis, muchos más, y esta vez venían de múltiples direcciones. Morrison sonrió triunfalmente. «¿Pensaste que solo éramos nosotros 3, Comanche? Tengo otros 12 hombres rodeando este lugar. Has estado atrapado desde el momento en que entraste aquí». El sonido de los cascos se acercaba desde el norte, el sur y el oeste. Era una trampa expertamente ejecutada, y yo había llevado a Ezequiel directamente a ella. «Ezequiel», grité hacia los juncos donde se escondía el niño. «Quédate donde estás sin importar lo que pase». Morrison bajó su pistola, ahora confiado en que tenía la ventaja. «Se acabó, Comanche. Entrega al muchacho y te dejaremos vivir. Resiste y todos morimos aquí». Pero lo que Morrison no sabía era que yo había estado preparándome para un momento como este durante años. Este oasis no era solo mi refugio, era mi fortaleza, y estaba a punto de descubrir por qué los comanches éramos temidos en todo el territorio. Capítulo 6. Los cascos resonaban cada vez más cerca desde múltiples direcciones, creando un eco ominoso que rebotaba entre las paredes rocosas del oasis. Calculé rápidamente. 12 hombres más, 3, aquí significaban 15 en total. Las probabilidades eran imposibles por cualquier estándar normal, pero yo no había sobrevivido 5 años solo en el desierto siendo normal. «Morrison», dije, manteniendo mi arco tensado mientras escaneaba las rutas de aproximación. «Has cometido un error fatal». «¿Cuál?», preguntó con arrogancia, claramente confiado en su ventaja numérica. «Elegiste pelear en mi territorio». Antes de que pudiera responder me moví, no hacia atrás para refugiarme como esperaba, sino hacia adelante, directamente hacia él. La flecha que tenía preparada voló hacia Dutch, quien había estado tratando de flanquearme por la izquierda. La punta de obsidiana se hundió en su muslo, enviándolo al suelo con un grito de agonía. Morrison trató de girar su pistola hacia mí, pero ya estaba demasiado cerca. Mi cuchillo encontró su muñeca, cortando tendones y forzándolo a soltar el arma. El rastreador herido intentó levantarse, pero una patada precisa a su herida de flecha lo mantuvo en el suelo. En menos de 10 segundos había neutralizado a los 3 hombres en el oasis. «¡Ezequiel!», grité hacia los juncos. «¡Ahora!». «Nada hacia la cueva detrás de la cascada».
Vi un flash de movimiento mientras el niño se deslizaba silenciosamente por el agua. Sus habilidades de natación eran aún mejores de lo que había pensado. Se movía como si hubiera nacido en el agua. Los primeros jinetes aparecieron en la entrada del oasis justo cuando Ezequiel desaparecía detrás de la cascada. Eran 5 hombres, todos armados con rifles, examinando la escena con confusión. Sus 3 compañeros estaban en el suelo, sangrando, y yo estaba de pie en medio del caos como si fuera el dueño del lugar. ¡Ahí está!, gritó uno de ellos. ¡El Comanche! Los rifles se levantaron, pero yo ya estaba en movimiento. Había pasado años memorizando cada roca, cada árbol, cada escondite en este oasis. Me deslicé detrás de una palmera grande justo cuando 5 disparos resonaron simultáneamente, las balas arrancando pedazos de corteza donde había estado parado. Desde mi nueva posición tensé mi arco y disparé hacia el jinete más cercano. Mi flecha atravesó su hombro, haciéndolo caer de su caballo. Pero antes de que pudiera preparar otra flecha, más jinetes aparecieron desde el norte y el oeste. Ahora había al menos 10 hombres rodeando el oasis, todos disparando en mi dirección. Las balas silbaban por el aire, golpeando rocas y arrancando hojas de las palmeras. Era como estar en el centro de una tormenta de plomo. Me moví de escondite en escondite, usando cada ventaja del terreno que conocía íntimamente. Detrás de una roca grande encontré un segundo arco que había escondido años atrás. Con 2 arcos podía mantener un fuego más constante. Una flecha alcanzó al caballo de otro cazador, haciendo que el animal se encabritara y tirara a su jinete contra las rocas. Otra flecha encontró la pierna de un hombre que trataba de flanquearme desde el este. Pero por cada hombre que herí, parecían llegar 2 más. Morrison había planeado bien esta trampa. Tenían suficientes hombres para rodear completamente el oasis y mantener un fuego constante mientras se movían hacia posiciones más ventajosas. ¡Comanche!, gritó Morrison desde donde yacía herido. «No puedes ganar. Entrega al muchacho y terminamos con esto». En respuesta, envié una flecha que pasó tan cerca de su cabeza que cortó algunos cabellos. Morrison se tiró al suelo maldiciendo. Pero Morrison tenía razón en una cosa. No podía ganar de manera convencional. Eran demasiados y eventualmente me quedaría sin flechas o cometer un error fatal. Necesitaba cambiar las reglas del juego completamente. Fue entonces cuando recordé algo que había descubierto años atrás durante mis exploraciones del oasis. Una serie de túneles naturales que conectaban la cueva detrás de la cascada con otras salidas en diferentes puntos alrededor del perímetro. Los túneles eran estrechos y traicioneros, pero ofrecían una ventaja que los cazadores no podían haber anticipado. Durante una pausa en los disparos, cuando los cazadores estaban recargando sus armas, corrí hacia la cascada. Las balas siguieron mi movimiento, algunas pasando tan cerca que pude sentir el calor del plomo. Me sumergí en el agua fría y nadé hacia la cueva. Ezequiel estaba allí, acurrucado contra la pared del fondo, temblando de frío y miedo. «¿Estás bien?», le pregunté rápidamente. Asintió, aunque pude ver terror en sus ojos. «Hay muchos de ellos», murmuró. «Sí», admití, «pero tengo un plan». En el fondo de la cueva, oculta detrás de una pila de suministros, había una abertura que parecía ser solo una grieta en la roca, pero sabía que era la entrada a un sistema de túneles que se extendía por debajo de todo el oasis. «¿Puedes gatear por espacios estrechos?», le pregunté a Ezequiel. «Sí», respondió sin vacilar. «Perfecto. Vas a seguirme por estos túneles. Van a ser oscuros y estrechos, pero te van a llevar a un lugar seguro fuera del oasis». «¿Y tú?», preguntó. «Voy a seguir luchando», le dije, revisando mis flechas restantes. «Tengo que mantenerlos ocupados para que no te busquen». Ezequiel me miró con esos ojos grandes que habían visto demasiado para un niño de su edad. «No quiero dejarte aquí para que mueras por mí». Sus palabras me tocaron más profundamente de lo que esperaba.
Había estado solo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía que alguien se preocupara por mi bienestar. No voy a morir, le prometí, aunque no estaba completamente seguro de poder cumplir esa promesa. Pero tú tienes que llegar a un lugar seguro. Esos papeles que llevas son muy importantes. ¿Los papeles?, preguntó confundido. Solo son documentos de liberación que mamá me dio. Decidí que tenía derecho a saber la verdad, al menos parcialmente. Ezequiel, esos papeles prueban que eres el hijo de un hombre muy rico. Eso es por lo que estos hombres te persiguen. No es solo por esclavitud. Sus ojos se abrieron enormemente. ¿Mi padre? Pero mamá nunca me habló de él. Porque quería protegerte. Le expliqué mientras lo guiaba hacia la entrada del túnel. Y ahora yo voy a hacer lo mismo. El sonido de los disparos había cesado afuera, lo que significaba que los cazadores probablemente estaban reorganizándose para un asalto directo a la cueva. No teníamos mucho tiempo. El túnel te llevará a una salida cerca de un grupo de rocas rojas, aproximadamente 1 kilómetro al este de aquí, le instruí. Cuando salgas, busca un sendero que va hacia el sur. Síguelo durante 2 días, siempre hacia el sur, hasta que llegues a un pueblo mexicano llamado San Miguel. ¿Cómo sabes que habrá un pueblo ahí?, preguntó. Porque he estado ahí, respondí. Es donde voy a encontrarte cuando termine aquí. Ezequiel se veía como si quisiera discutir, pero el sonido de voces acercándose a la cascada lo convenció de que era hora de moverse. «Prométeme que vendrás», me dijo mientras se preparaba para entrar al túnel. «Te lo prometo», le dije, y en ese momento realmente creía que podría cumplir esa promesa. Ezequiel desapareció en la oscuridad del túnel, y yo me preparé para la fase final de la batalla. Los cazadores estaban reuniéndose afuera de la cascada, preparándose para entrar. Podía escuchar a Morrison dando órdenes a pesar de su herida. «Entren de a 3», gritaba. «El Comanche está acorralado, pero cuidado con sus flechas». Sonreí grimamente mientras tensaba mi arco. Morrison estaba a punto de descubrir que un Comanche acorralado es el más peligroso de todos. Los primeros 3 hombres aparecieron en la entrada de la cueva, sus rifles apuntando hacia adelante. Pero la cueva tenía múltiples recovecos y sombras, y yo conocía a cada uno de ellos. Mi primera flecha atravesó el hombro del líder del grupo. La segunda se hundió en la pierna del segundo hombre. El tercero logró disparar, pero la bala se perdió en las paredes rocosas. «Está en el fondo», gritó uno de los heridos, «pero no podemos verlo claramente». Más hombres entraron, y la cueva se llenó de disparos y ecos, pero cada vez que se acercaban a mi posición, yo ya me había movido a otra. Fue durante este caos que escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. El cuerno de guerra mexicano, sonando mucho más cerca que antes. Morrison obviamente también lo había escuchado, porque comenzó a gritar órdenes contradictorias. «Terminen con esto ahora. Los mexicanos están regresando». Pero era demasiado tarde. El teniente Mendoza y su patrulla habían regresado, atraídos sin duda por el sonido de los disparos. Y lo que encontraron los cambiaría todo. El blar del cuerno de la caballería mexicana ya no era una llamada distante. Era una declaración atronadora, resonando a través de las paredes del cañón y destrozando el tenso enfrentamiento en el oasis. El sonido de los cascos, ahora un crescendo galopante, llenó el aire, seguido por los gritos de los hombres y el tintineo del equipo militar. Dentro de la cueva hice una pausa, mi arco aún tensado, mientras el caos afuera estallaba. Morrison, con la voz ronca por el pánico, gritó a sus hombres: «¡Los mexicanos! ¡Retírense! ¡Ahora!». Pero era demasiado tarde. El teniente Carlos Mendoza, una figura de autoridad severa, entró al oasis a la cabeza de su patrulla, su uniforme impecable a pesar del polvo del desierto. Sus ojos, agudos y perspicaces, recorrieron la escena. Los cuerpos dispersos de los hombres de Morrison, algunos gimiendo de dolor, otros inmóviles,
Los 3 cazadores originales, Silas, Dutch y el sangrante Hawthorne, con aspecto completamente derrotado, y el desorden general que hablaba de una lucha feroz. ¡Alto! ¡Todos al suelo! ¡Armas al suelo! La orden de Mendoza, pronunciada con la fuerza de un oficial experimentado, cortó el pandemonio. Sus hombres, disciplinados y eficientes, desmontaron y se dispersaron, rifles listos, asegurando rápidamente el perímetro. Morrison, viendo cómo su trampa cuidadosamente tendida se desmoronaba, maldijo entre dientes. Hizo un movimiento desesperado, intentando sacar una Derringer oculta, pero un soldado mexicano fue más rápido, desarmándolo con un movimiento rápido y practicado. «Teniente Mendoza», comenzó Morrison, tratando de recuperar la compostura, «esto es un malentendido. Estábamos persiguiendo a un indio hostil que nos atacó y robó a uno de nuestros... ¡Silencio!». La voz de Mendoza resonó como un látigo. Se acercó a donde yacía Hawthorne, aún sangrando profusamente. «Este hombre está herido de bala y flecha, y sus hombres están armados hasta los dientes. ¿Dónde está el indio hostil del que habla?». Justo entonces, uno de los soldados de Mendoza, asomándose detrás de la cascada, me vio. «Teniente, hay un comanche aquí, detrás de la cascada». Mendoza se giró, su mirada penetrando la cortina de agua. «Salga, indio. Manos donde pueda verlas». Consideré mis opciones. Podría intentar escabullirme por los túneles, pero eso dejaría el destino de Ezequiel incierto. No, era hora de enfrentarlos. Salí de detrás de la cascada, mi arco sostenido holgadamente en una mano, mi carcaj vacío visible. Mi rostro estaba impasible, sin traicionar el agotamiento ni el dolor de mis heridas menores. Los ojos de Mendoza se abrieron ligeramente al observarme. Reconoció el arco de guerra comanche, la complexión esbelta y poderosa, la presencia silenciosa, casi espectral. «Así que eres tú», murmuró, con un dejo de respeto en su voz, «el que ha causado todo este alboroto». «Estos hombres estaban cazando a un niño», declaré en español, mi voz tranquila y firme. «Un niño libre. Mataron a su madre». Morrison se burló. «Mentiras. Es un esclavo fugitivo. Y este salvaje lo secuestró». Mendoza lo ignoró, su atención fija en mí. «Un niño, dices. ¿Dónde está?». «A salvo», respondí, mi mirada inquebrantable, lejos de estos hombres. Los ojos de Mendoza se entrecerraron. «He oído rumores de un comanche que vaga solo por estas tierras, un guerrero sin tribu. Dicen que es un fantasma, que aparece y desaparece a voluntad». Hizo una pausa, luego añadió: «También he oído que no es un hombre que mienta». Se volvió hacia Morrison. «Ustedes están en territorio mexicano, armados, con un hombre herido por flecha y persiguiendo a un niño. Y ahora un comanche, conocido por su honor, dice que estaban cazando a un niño libre. ¿Qué tiene que decir a eso, comerciante?». Morrison, viendo que el juego había terminado, intentó una táctica diferente. «El niño es el hijo ilegítimo de Thomas Beauregard, un hombre muy rico de Texas. Lleva papeles que podrían darle derecho a una fortuna. Nosotros solo estábamos tratando de recuperarlo para su legítimo heredero». La expresión de Mendoza se endureció. «Así que no es un esclavo, es un heredero. Y ustedes lo estaban recuperando por la fuerza, en territorio mexicano, matando a su madre en el proceso. Eso, señor, es secuestro y asesinato. Y en México, eso se castiga severamente». Hizo un gesto a sus hombres. «Arresten a todos estos hombres. Asegúrense de que el herido reciba atención, pero que no escape. Serán llevados a Chihuahua para enfrentar la justicia». Mientras los soldados comenzaban a rodear a Morrison y sus hombres, sentí una extraña sensación de cierre. El ciclo de violencia, al menos por este capítulo, se había roto. La justicia, a su manera, había encontrado su camino. «Comanche», dijo Mendoza, volviéndose hacia mí, «has hecho un servicio a la ley mexicana,
aunque no fuera tu intención. Por ahora te permito irte. Pero no te acerques a los asentamientos mexicanos sin permiso, y si vuelvo a verte cazando cabezas... Mi casa ha cambiado, teniente. Lo interrumpí, mi mirada encontrándose con la suya. Ahora cazo a los que hacen daño a los inocentes. Me estudió por un largo momento, luego asintió con un gesto brusco. Que así sea, que los espíritus te guíen. Me di la vuelta y me deslicé de nuevo detrás de la cascada, desapareciendo en el túnel oculto. Me moví rápidamente a través de la oscuridad familiar, mi corazón más ligero de lo que había estado en años. Los sonidos de la caballería asegurando el oasis se desvanecieron detrás de mí, reemplazados por el suave susurro de mis propios movimientos. Cuando salí del túnel cerca de las rocas rojas, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo del desierto en tonos de naranja y púrpura. Ezequiel estaba allí, acurrucado detrás de una gran roca, sus ojos grandes con miedo y anticipación. «Ezequiel», dije suavemente. Él levantó la vista y su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio. «Aiyana, ¿estás bien?» Corrió hacia mí, abrazando mi cintura con sus pequeños brazos. Era un abrazo que no había sentido en toda una vida, una calidez que se extendió por todo mi ser. «Estoy bien», le aseguré, acariciando su cabeza. «Los cazadores han sido capturados por los soldados mexicanos. Estás a salvo». «¿Y ahora qué?», preguntó mirándome, sus ojos reflejando los últimos rayos del sol poniente. Miré el vasto y abierto desierto, ya no un lugar de soledad infinita, sino un camino hacia un nuevo propósito. «Ahora», dije, una pequeña sonrisa asomando en mis labios, «vamos a San Miguel. Y luego vamos a encontrar a ese hombre rico de Texas. Es hora de que sepa que tiene un hijo». Los ojos de Ezequiel se abrieron de par en par. «Mi padre». «Sí», confirmé, «tu padre. Y tú, Ezequiel Freeman, eres un hombre libre y un hombre con un futuro». Mientras comenzábamos nuestra caminata hacia el sur, el viento del desierto susurraba a nuestro alrededor, llevando los ecos del pasado, pero también la promesa de un nuevo amanecer. Ya no era solo Aiyana Tasuda, el solitario guerrero comanche. Era un protector, un guía, y quizás, por primera vez en mucho tiempo, un hombre con un propósito más allá de la mera supervivencia. El camino por delante era incierto, pero con Ezequiel a mi lado, sabía que no lo recorrería solo. El desierto, una vez un lugar de tristeza, ahora contenía el eco silencioso de la justicia y el débil y esperanzador susurro de un nuevo comienzo.